Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 17. Orleans Cabra. Kim bostezó y se frotó los ojos con las mangas de su camisa de franela. Tiró de su propio cuello, dejando entrar el aire y aliviar el sudor entre la piel y la tela. Observó el área a su alrededor. Estaba solo. Qué buena siesta, pensó. No supo cuándo, pero parecía que se quedó dormido justo antes de que empezara el espectáculo. Por suerte, no había nadie cerca para oírlo bostezar, así que con un poco de suerte, supusieron que mantenía la cabeza gacha. Ojalá. Espera, ¿dónde están todos? El trío de ídolos, lo entendía. Demonios, podía oír el alboroto desde atrás, y quizá Karna y Siegfried estaban patrullando en busca de Wyverns y demás, pero ¿y Marie, Jeanne y Amadeus? ¿Acaso decidieron tomarse un descanso todos a la vez? Kim negó con la cabeza y se echó el pelo hacia atrás. No tenía sentido darle vueltas ahora. Al menos debería echar un vistazo entre las cortinas para ver cómo estaban Elizabeth y los demás. Caminó hacia la cortina y agarró la tela roja con un dedo. Ya sentía las vibraciones, con alguna sacudida ocasional del escenario que hacía volar ligeramente las cortinas. Kim arqueó una ceja. Parece que se están peleando. Apartó las cortinas con la mano. Había 3 personas en el escenario, como él esperaba. Isabel. Kiyohime. Y la mujer enmascarada que intentó matarlo hace unos días. De esos 3, 2 estaban peleando. Elizabeth y la mujer enmascarada, Carmilla, si recordaba correctamente, su versión mayor. Y Elizabeth estaba en el lado perdedor. Ja. ¿A dónde se fue toda tu fanfarronería, ídolo? ¿Creía que ibas a convertirme en un ídolo? ¿No era solo tu bocaza? Se burló Carmilla, empujando su cetro contra la lanza de Elizabeth a escasos centímetros de su rostro. Sé más impaciente, por favor. Por eso nunca recibimos visitas en esa maldita torre. Replicó Elizabeth, mientras la sangre le goteaba de la frente por los ojos, creando un par de ojos heterocrómicos. Se negó a parpadear. Aquiles no estaba a la vista. ¿Y, Keko, presidente? Por fin está aquí. La cabeza del rey se giró hacia Kiyohime, cuyos ojos todavía estaban pegados al enfrentamiento entre las Elizabeth frente a ellos, agarrando el micrófono en su mano. Probablemente ya supiste de allá, no lo hizo. Pero nos tendió una emboscada la versión mayor de esa chica y unos soldados franceses. Pero parece que tocaste el corazón del comandante del soldado, ¿quién? Y decidió darnos una oportunidad con una prueba de fuego, como puedes ver con esos 2. Terminó Kiyohime, señalando a la pareja que luchaba. De acuerdo. Dijo Kim lentamente, intentando digerir la información que le inundaba menos de 3 minutos después de despertarse, sin éxito. ¿Cuánto tiempo se quedó dormido? Debió presentir que estaba perdiendo y vino a ayudarla. ¿No es así, presidente? La pregunta de Kiyohime tenía un tono retórico, y parecía que le estaba agarrando la cabeza a Kim, negándole la oportunidad de negar con la cabeza. Y para Kiyohime, una negación no significaba lo mismo que una afirmación, pues asintió en señal de acuerdo ante un inexistente sí, lo hice de Kim. Mira, yo fue todo lo que Kim logró decir antes de que Kiyohime se pusiera el micrófono en la boca. Atención, queridos fans. Anunció la berserker, captando la atención de la multitud, pero evidentemente no la de los sirvientes combatientes, quienes no dejaban de golpearse y acuchillarse con desenfreno. Como pueden ver, la batalla ha sido feroz, emocionante y mortal, pero ¿y si añadimos otro factor? Sí, claro, me refiero a nuestro mismísimo presidente. Dijo, entregándole los brazos a Kim. Presidente. Oh. Eres tú. El rey cerró los ojos. Si un meteorito lo fulminara ahora como casi le pasó a Ciudad Z aquella vez, no le importaría. Probablemente lo preferiría, considerando todo. Necesitas a tu amo para ganar, ¿verdad? ¿Y yo que pensaba que eras una especie de ídolo? Se burló Carmilla, pavoneándose con seguridad alrededor de Elizabeth. En ese preciso instante, Kim recordó que el asesino era un asesino en serie y torturador, y por un instante, imaginó lo que sucedería si ella lo atrapaba.
La muerte lenta mientras bebía su sangre hasta dejarlo blanco como la nieve. La mirada asesina que le dirigió le hizo extremadamente difícil creer que Elizabeth algún día llegaría a ser así. El rey se cruzó de brazos, algo natural en ese momento. Giró la cabeza hacia Elizabeth. Sus ojos seguían fijos en su otro yo. Bien, pensó King. Si ella veía las gotas de sudor que le mojaban el cuello, no estaba seguro de que ninguna sobreviviera esa noche. ¿Necesito a mi amo? No, no lo necesito. Pero mi productor. Claro que sí. Ah. Vamos, presidenta. Demostrémosle a este sádico bicho raro cómo es un ídolo de verdad. Dijo Elizabeth, haciendo girar su micrófono de lanza y girándolos hacia Carmilla, quien frunció el ceño. Lo positivo. Esta vez fue 1 contra 1, con menos posibilidades de correr peligro como la última vez. Lo negativo. Elizabeth estaba perdiendo, su oponente era un torturador y, por supuesto, el hecho de que incluso tuvo que hacerlo. Te apoyo, dijo Kim finalmente, con la mirada perdida y evitando al ídolo. Claro que sí. ¿Quién no apoyaría la única barrera entre una muerte dolorosa y ellos mismos? Elizabeth sonrió. Se limpió la sangre de la cara y se lamió hasta dejarla limpia. Un brillo peligroso brillaba en sus ojos y colmillos. No importa. Te demostraré lo ingenua que eres, dijo Carmilla, mirándola con desprecio. Y te mostraré lo ciega que eres ante la grandeza de los ídolos, replicó Elizabeth. Entonces se precipitaron uno hacia el otro y el rey quiso apartar la mirada. Pero no podía, porque, siendo sincero, Elizabeth empezaba a convertirse en su ídolo favorito. Porque ahora ella también era responsable de su vida. Así que no tuvo más remedio que convertirla en su Osi. Y maldita sea, más vale que gane su Osi. Sobre Francia, a pocos kilómetros de la costa de Marsella, dos estrellas fugaces competían entre sí. Una azul, la otra verde, esta última siguiendo a la primera. Los cazadores de abajo las considerarían por la mañana un milagro, quizás una señal divina. Por supuesto, la verdad era mucho más mundana. Pero para las dos estrellas, era mucho más fantástico que las posibilidades divinas que proponía la gente de abajo. El azul y el verde volaban en paralelo, siempre en la misma dirección, pero nunca se cruzaban, y si Atalanta se salía con la suya, esto no cambiaría. Aquiles no pudo soportarlo. No tenía nada que le permitiera lanzarse, algo que le diera ventaja sobre su oponente. Si nada ocurría, simplemente volarían juntos al mismo ritmo, con Atalanta llegando primero a Marsella y matando a quien pudiera atrapar antes de que él pudiera detenerla. Aquiles entrecerró los ojos. Eso no pasaría. Había una manera de acelerar ahora, pero el camino era espinoso, y sus talones no debían caminar por caminos espinosos. Pero evitarlo sería lo más conveniente, ¿no crees? Aquiles lanzó su lanza con un grito. Atalanta lo notó. Tensó su arco y preparó varias flechas. Una impactó en su lanza y se la devolvió, las demás fueron disparadas en una ráfaga, apuntando a su único punto débil. Exactamente lo que estaba buscando. Aquiles levantó los pies, las flechas apenas rozando sus dedos, y los pisoteó. Si hubieran sido flechas normales, ya habrían perecido por la fuerza de sus piernas, pero ningún arquero las disparó. Era Atalanta. La planta del talón de Aquiles golpeó una flecha y se lanzó. Aquiles cerró los ojos. Atlanta hacía muchas cosas cuando su padre le contaba sus historias. Derrotó a su padre en una lucha libre, su flecha fue la primera y la última en alcanzar al jabalí de Calidón, pero había una parte que siempre insistía a su padre en que repitiera. La carrera a pie. Aquiles pisó otra flecha y saltó hacia adelante. La distancia entre las dos estrellas se redujo. Le había dicho a su padre que solo aceptaría a un pretendiente que pudiera vencerla en una carrera a pie. Y Aquiles siempre recordaría cómo su padre cambiaba la historia. A veces permanecía invicta, otras perdía y se casaba con el ganador, pero recordaba una anécdota que no cambiaba. Siempre disparaba flechas a sus rivales, ya fuera porque consideraba indignos a quienes no podían evitarlas o porque simplemente no quería perder. Eso también cambiaba cada noche. Fueran cuales fueran sus intenciones, sus posibles pretendientes se resistían, entraban en pánico y la maldecían al sucumbir a las flechas que consideraban un rechazo. Aquiles no tenía ninguna mala intención, pero era diferente a ellos. Porque para él, sus flechas eran sus caminos. Esta noche, el cuento terminaría de una manera nunca antes vista.
El pie de Aquiles llegó hasta la última flecha que ella disparó, y agradeció a su padre por última vez. Luego, giró el cuerpo y pateó. Atalanta ahora estaba a su alcance. ¿Se dio cuenta el cometa azul? Si lo hizo, Aquiles no vio ninguna señal. Su mirada estaba fija en la ciudad de Marsella, cerca de la costa. Había mucha gente allí, incluso ahora, Aquiles podía ver. Hombres y mujeres honestos trabajando de noche para simplemente sobrevivir. Y Atalanta tenía sus flechas apuntadas hacia ellos, sin una pizca de misericordia en sus ojos. Ya lo había hecho una vez, recordó. Ella también había caído en la locura, pero al menos lo hizo porque perseguía su sueño. Sabía cómo se sentía él cuando Patroclo fue asesinado, cómo se sentía ella cuando ese pequeño asesino tuvo que morir. Ninguno de los dos era motivo de orgullo. Era más apropiado que ambos se avergonzaran de cómo habían ido. Pero esas fueron su culpa, sus errores, su vergüenza. Había honor en eso. Había algo correcto en eso. Había algo que todavía se podía llamar heroico. Cuando Aquiles miró a Atalanta ahora, no había tal cosa. Así que ahora, la responsabilidad recaía de nuevo sobre él. Tenía que liberarla de las órdenes de su amo, liberarla de la locura a la que se vio obligada, hacer que muriera como Atalanta, la matadora del jabalí de Calidón, miembro de los argonautas, la mujer con la que había soñado desde niño. Aquiles se inclinó hacia adelante y retiró su lanza. Atlanta se inclinó hacia atrás para disparar sus flechas y se preparó para disparar su noble fantasma. Frunció el ceño y apretó los dientes. Incluso con el riesgo que había corrido, no era suficiente. No la superaría esta noche. Sin embargo, justo antes de la meta, la que iba detrás de la azul se detuvo. Sus brazos se aflojaron y se quedó boquiabierta. Vacilación. La mirada de Aquiles siguió rápidamente la de ella. Los niños saludaban con alegría a sus padres, que habían vuelto al trabajo. Incluso ahora, su debilidad nunca cambiaba, pero él estaba contento. Me alegro de que su amor por los niños haya podido ayudarle a llegar hasta ella ahora. Apenas habían pasado unas milésimas de segundo, y la mueca de desprecio de Atalanta regresó. Sus manos volvieron a disparar las flechas. Su cuerpo entró primero en el dominio de Marsella. Pero ganó. En la mayoría de las carreras, el ganador se determinaba según el pecho que cruzaba primero la línea. Y esta vez, el pecho de Aquiles superó al de Atalanta cuando su lanza atravesó sus brazos. Atalanta se quedó mirando sus brazos amputados, y Aquiles la alcanzó. Se giró hacia ella y la atravesó con su lanza. Sus miradas se cruzaron y él la atrajo hacia sí. Las líneas dejaron de correr en paralelo. Convergieron en uno, azul y verde, en espiral alternada hacia Marsella. Los ciudadanos murmuraron, se preguntaron, y luego corrieron cuando la estrella entró en su ciudad. Se estrellaron contra tejados, a veces contra muros, incluso atravesando un edificio, pero nunca atravesaron a una persona. Aquiles no lo permitiría. Ningún niño perdería a su familia mientras Atalanta estuviera en sus brazos. Luego cayeron al suelo. Se deslizaron por los terrenos de Marsella unas cuantas distancias más, el verde y el azul se desvanecían a cada metro que pasaban, hasta que finalmente, las estrellas se apagaron. Y de la silenciosa supernova, solo quedaron dos personas. Héroes. Competidores. Corredores. Uno de ellos jadeaba en busca de aire mientras se levantaba. El otro respiró por última vez en silencio. Aquiles miró a Atalanta. La lucidez volvía a sus ojos. Ella también lo miró. No había mucha emoción en sus ojos. Aquiles no sabía si podía decir lo mismo de sí mismo. Aquiles. He oído hablar de ti. Dijo ella, tan distante como él la recordaba. Había oído hablar de él, pero no lo conocía, no como él la conocía a ella. Ah, ¿sí? Bueno, no lo recuerdas, obviamente, pero ya nos vimos una vez. Antes de esta guerra, quiero decir, dijo Aquiles con un ligero tono de vergüenza mientras se rascaba la nuca. ¿En serio? Qué mala suerte la mía. Empezaste con ventaja. Aquiles rió suavemente. No, la verdad es que no. Sigues siendo la heroína más rápida que conozco, hermana. Atalanta arqueó una ceja, lo más que pudo con la sangre que le emanaba. Conozco tu leyenda. Podrías haberlo hecho antes fácilmente con tu carro. Sí, aunque yo también sé el tuyo. No estaría bien si lo supiera. Atalanta soltó una leve burla. ¿Por eso? ¿Para que pudieras ganarme en una carrera a pie?
No, esto no cuenta. Aquiles ya no podía mirarla, ya fuera por la mirada ligeramente nerviosa que tenía en su rostro o por la mirada sorprendida en la de ella, no quería saberlo. Entonces no me encuentras lo suficientemente atractivo. ¿Qué? No. De hecho, yo y Aquiles se tapó la boca. Atalanta exhaló una única risa. Luego todo quedó en silencio, el brillo del oro era el único ambiente en sus oídos. No lo recuerdas, así que probablemente no te importe, pero, fui inmaduro la primera vez que nos conocimos. Olvidé lo que significa ser un héroe, simplemente buscaba peleas. Pero esta vez alguien me aclaró las cosas. Así que, lo siento y gracias. Atalanta soltó una risita y le sonrió. Agradeciéndome por haberme salvado. Bueno, supongo que no eres tan malo, Aquiles. Aquiles soltó una risita. Me gustaría oír eso de nuevo, si nos encontramos como aliados la próxima vez. No hubo respuesta. Ella se había ido. Aquiles exhaló un aliento que había reprimido. No fue tan grandioso como sus hazañas en Troya, pero todo lo que había sucedido para él desde que fue convocado, conocer a Elizabeth, abrirle los ojos al heroísmo, realizar esos espectáculos y, finalmente, tener una carrera con su héroe de la infancia a quien ya le había fallado una vez, y ahora realmente verla como era. Así que así es como te sientes, ¿eh? Su maestro esperaba que se convirtiera en un gran héroe. Muchos, entonces y ahora, lo aclamaron como un héroe. Pero solo ahora Aquiles sintió que podía llamarse héroe. Y supuso que tenía que agradecerle a su amo por eso. Tú eres Aquiles. De los espectáculos. Dijo un hombre mientras se acercaba al héroe griego, quien se giró para mirarlo a él y a la multitud que se reunía. ¿Por qué has vuelto? ¿Era uno de los paladines de la falsa santa? Preguntó una mujer, en voz baja. ¿La derrotaste para protegernos? Preguntó un niño. Aquiles regresó al lugar donde había estado Atalanta, que ahora era solo un cráter aún humeante de las acciones de ambos. ¿Lo hizo? ¿La derrotó para convertirse en el héroe de esta ciudad? ¿O al revés? Y ninguno punto se respondió a sí mismo. Sí, supongo que sí, pero honestamente, no fue por proteger esta ciudad ni por superarla que se convirtió en un héroe. Solo estaba haciendo realidad un viejo sueño de la infancia. Aquiles supuso que era entonces cuando se sentía más héroe. El rugido de la multitud, el ruido de los metales, la mirada de su productor. Para Elizabeth, no habían faltado sorpresas desde que empezó el programa de esa noche. Primero, aquella arquera de la que solo había oído hablar, que había venido a interrumpir su programa con tanta brusquedad. Aunque Aquiles se estaba encargando de eso, así que no era su problema. Segundo, su futura zorra. Qué descaro haber venido sin avisar y creer que podía simplemente quedarse aquí. Por suerte, el viejo tenía mucho mejor gusto que ella y permitió que el programa continuara, aunque con un giro inesperado. Por fin, claro, apareció su productor, su presidente. Era imposible que Elizabeth Bathory, la ídolo, perdiera ahora. Y o eso era lo que ella pensaba, al menos. ¡Ay! Un fuerte golpe en la cabeza hizo que la sangre brotara de la cabeza de Elizabeth. Casi me da vergüenza. Pensar que una vez fui tan frágil e idiota, dijo Carmilla sin mucho tono de voz. Elizabeth entrecerró los ojos. ¡Ah! Gritó Elizabeth, blandiendo su lanza hacia el asesino, que impactó en el escenario. Elizabeth alzó el cuello y lanzó un grito que recorrió el aire hasta Carmilla, que volaba. El rostro dorado de una mujer apareció justo frente a ella, bloqueando los sonidos. Carmilla aterrizó y envió una oleada de sangre hacia Elizabeth, aguda y rápida, demasiado rápida para Elizabeth, quien se estremeció cuando el líquido la azotó en el costado. Pero supongo que debería estar más contenta que cualquier otra cosa. Ahora puedo matar esta parte mía como es debido, continuó Carmilla, sin importarle el estado del lancero mientras se acercaba. Elizabeth apretó los dientes, sus caninos clavándose en sus muelas, y se abalanzó de nuevo. Blandió su lanza contra su enemiga. Izquierda, falló. Derecha, falló. Arriba, abajo, una estocada, todas con el mismo resultado. Elizabeth saltó en el aire y aceleró su lanza para atravesar a su otro yo. Esa maldita estatua dorada la protegió de nuevo. Pero la asesina no la esquivó esta vez. Elizabeth estaba cerca. Le dio la espalda y azotó con la cola a Carmilla. Pero Elizabeth no sintió el impacto que se suponía que seguiría. Un tirón, luego algo, 5 cosas, se clavaron en su cola. Elizabeth gritó.
Carmilla chasqueó la lengua. Tan estúpido como lo recuerdo. Elizabeth se dio cuenta rápidamente de que las cosas, clavos, se arrastraban por su cola hacia la punta, antes de que Carmilla la agarrara y la balanceara como un péndulo hacia el suelo. La madera se quebró bajo su espalda. Elizabeth tosió sangre. Elizabeth apenas logró levantar el cuello cuando un tacón la pisoteó con fuerza en el estómago y le atravesó el ombligo. Elizabeth volvió a gritar, pero esta vez no emitió ningún sonido. Carmilla alzó su cetro y lo estrelló contra el rostro de Elizabeth, haciendo que la sangre brotara de borbotones de su cráneo fracturado. La lancera ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Carmilla alzó su arma, revelando el rostro apenas consciente de Elizabeth, y se alejó, con la mirada fingiendo desinterés. Una lástima. Casi esperaba algo de todo este asunto de la idolatría, dijo Carmilla, con la voz resonando en los oídos de Elizabeth mientras se incorporaba con su lanza. También hubo exclamaciones de horror entre el público, quizá. Ella apenas podía distinguirlo tal como estaba. Había sangre por todas partes. En su boca, en su vestido, sobre el escenario. Sabía, como lo sabrían ambas Elizabeth Bathory, que era el momento perfecto para la tortura. Pero parece que esto fue solo un espectáculo, nada más. Carmilla se giró, lamiéndose los labios al ver a su enemigo destrozado. Es hora de terminar con esto, dijo Carmilla, y Elizabeth supo que tenía razón. Esta es la tumba de las doncellas, y supongo que hasta yo serviría, dijo Carmilla, ocultando una sonrisa ensordecedora con las manos. Doncella fantasma. Doncella de hierro fantasmal. Elizabeth oyó el sonido de algo que emergía detrás de ella. No necesitaba mirar para saber qué era. Desde detrás del lancero, la doncella de hierro dorada abrió sus fauces y atrapó a su víctima con una velocidad vertiginosa, pero se detuvo justo antes de cerrarse. Elizabeth apretó los dientes y sostuvo su lanza contra las puertas horizontalmente. La lanza las separaba, como un simple palillo en las fauces de un dragón. Pero este palillo pertenecía a un ídolo, y los ídolos no pierden. No delante de sus fans. Ja 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 ja. Gritó Elizabeth, avanzando con fuerza mientras sus brazos temblaban con la lanza ante la fuerza del dispositivo de tortura que se cerraba. Lentamente, las púas comenzaron a atravesar sus brazos, arrastrándolos en diagonal mientras seguía avanzando. Ríndete, niña ingenua. Jamás. O gano yo o mueres, vieja zorra. Elizabeth gruñó de dolor. Aunque pudiera fanfarronear todo lo que quisiera, eso no impedía que las púas se clavaran más profundamente. Empezó a sentir cómo le raspaban el hueso del brazo, desgarrándolo. Una sensación que le resultaba familiar, pero no la había sufrido. Un suspiro. Ya basta de esta farsa. Elizabeth apenas tuvo tiempo de estirar el cuello antes de ver el cetro de Carmilla caer sobre su cabeza. La sangre le brotó a borbotones por la nariz. Luego, otro golpe a su cabeza, luego otro, y otro, hasta que el brillo dorado de la doncella de hierro que la rodeaba se cubrió de carmesí. Sus brazos, que antes se agitaban desafiantes contra la puerta, ahora temblaban, como ramitas ante la brutal tormenta. Oyó gritos de terror, preocupación y ansiedad, provenientes de su público de abajo. Todo empezaba a fundirse en un único ruido negro, indescifrable. Dormir sonaba bien ahora mismo, pensó Elizabeth. Elizabeth, por favor. Elizabeth se despertó sobresaltada. ¿Quién era? La voz le sonaba, no, sabía de quién era. Su amo, su presidente, su productor, pero el tono era extraño, suplicante, como nunca antes lo había oído. ¿Estuvo tan cerca de la muerte? ¿Al punto de alucinar? El filo metálico que seguía atravesándole los huesos le decía que sí, prácticamente. Elizabeth cerró los ojos. Sí, solo fue una alucinación. Y pero por el amor de Dios, fue una alucinación de su mayor fan. Los ojos del ídolo se abrieron de golpe. ¿A quién le importa si fue una alucinación? Elizabeth Bathory necesitaba recomponerse. Ella era un maldito ídolo. El bastón de Carmilla golpeó la cabeza de Elizabeth una vez más ante la exclamación de horror de la multitud. Retrocedió un paso, admirando su obra mientras la sangre se acumulaba bajo la lanza, aunque ésta aún se aferraba obstinadamente a la vida, impidiendo que su noble fantasma se cerrara. Carmilla se burló. Admirable persistencia, pero solo la llevó hasta cierto punto. La cabeza del ídolo se adormeció unos segundos más, antes de volver a su lugar, inmóvil, dejando al descubierto su cuello. Carmilla sonrió. Carmilla retiró su arma y atacó. El cetro atravesó la garganta de Elizabeth.
Carmilla sonrió con suficiencia y retiró su bastón. O al menos lo intentó. Su sonrisa se desvaneció. Ja, te pillé, idiota, dijo Elizabeth en voz baja, con una voz ronca y ronca, a diferencia de la del ídolo que el público conocía, impregnada por el olor a hierro, sin duda causado por el ataque. Elizabeth respiró profundamente. La multitud esperaba con gran expectación. Carmilla no podía hacer nada más que mirar. Elizabeth sintió el aire en sus pulmones burbujear como lava, alas brotando de nuevo de su espalda y, a través de las púas de la doncella, su garganta, perforada y ahogada en sangre, se contrajo en respuesta. El escenario estaba listo, y esta vez, el único público era ella misma. Ella gritó, chilló, vociferó, cualquier palabra que usualmente pudiera describir la acción palideció en comparación al volumen puro que Elizabeth expulsó de sus pulmones. Kilenx Arcandi. Grito de dragón, voz atronadora. Ese era el noble fantasma que le otorgaron los años de matanza que cometió, la encarnación de los enemigos de Hungría, tal como era en vida. Ahora, se había manifestado con una voz terrible, incluso ella lo sabía. Sin embargo, la única que escuchaba esta melodía era ella, Elizabeth Báthory, tanto joven como mayor. Y por una vez, lo agradeció. El sonido era vibración. Y ahora, la tan difamada voz de Elizabeth Báthory estaba conectada no al aire, sino a una mera arma. El bastón de Carmilla se sacudió violentamente. Tanto que su brazo también tembló, tanto que los huesos de ese brazo se quebraron y le sobresalieron de la piel. Gritó. La asesina agarró rápidamente su cetro con el brazo izquierdo y lo arrancó con fuerza de la garganta del ídolo con un chapoteo espantoso. Sintió que su arma se quebraba en su mano izquierda y el agarre sobre su propio noble fantasma se aflojó. Todo de la voz de una niña. Juegas demasiado con la comida. Elizabeth rió entre dientes, un gruñido horrible. No hay nada malo en eso, pero, hay que saber cuándo terminar tus orgasmos para los fans, ¿sabes? Elizabeth sintió que las fauces se debilitaban, y aunque el daño a su lanza ya estaba hecho, si el crujido que oyó era un indicio, fue suficiente. Se retorció de la posición en la que el instrumento de tortura la había obligado, pero hacia atrás. La lanza se dobló al tirar de ella, y la metralla le atravesó la piel al comenzar a partirse por la mitad. Entonces, pateó. Su micrófono lanza se partió en dos. Se aferró al extremo afilado. Elizabeth voló por el aire, directo hacia Carmilla. Tú. Irías tan lejos. Mi micrófono, mis brazos, mi voz, ¿de qué sirven si no puedo complacer a mi única fan? Eres una idiota. Gritó Elizabeth, con la voz quebrada como la de un demonio, apuntando a Carmilla con la mitad rota y afilada de su micrófono de lanza mientras ésta se desplomaba. TCH. Carmilla chasqueó la lengua y sostuvo su bastón para bloquear el cuerpo de su pasado. Desde ese ángulo, la lancera no podría ejecutar su ataque. Por eso Elizabeth estiró el cuello hacia abajo y mordió con fuerza el bastón. ¿Tú? ¿Qué demonios es esto? Preguntó Elizabeth entre dientes, crujiendo contra el metal y rompiéndose algunos fragmentos en sus labios, pero Carmilla no vio vacilación en sus ojos. La ídolo aprovechó el impulso para arrastrar los dientes por el cetro, indiferente al horrible sonido que hacía tanto al tocar el metal como el hueso. Fou, ídolo, nada es demasiado difícil para sus fans. Gritó, girando en la caída, agarrando y lanzando el bastón de Carmilla con la boca, y hundió los restos de su micrófono en el torso de la asesina. Le atravesó el hombro, le rompió las costillas y le perforó los pulmones. Elizabeth entrecerró los ojos, al igual que Carmilla. Las garras de la asesina se clavaron en las alas de Elizabeth y sus dientes se hundieron profundamente en su pantorrilla, pero ella no se movió. Ningún dolor se compara con el que sentiría si le fallara a su abanico. Entonces Elizabeth sacó su lanza, salpicando fragmentos de hueso y vísceras en su rostro, y apuñaló nuevamente con un grito, más profundo, más fuerte, con el objetivo de matar. ¡Ay! Esta vez, ambos supieron que le había tocado el corazón. Elizabeth retiró su arma de Carmilla. La sangre brotó a borbotones del agujero que había abierto como una fuente. Se tambaleó hacia atrás y apenas se levantó, usando su lanza como bastón. El ídolo se giró hacia el asesino. A través de la sangre, el sudor y la fatiga en sus ojos, vio al asesino cubriéndose el cuello, con los pies temblorosos. Sabía también como ella que este era el momento en que una doncella moriría. Pero Elizabeth no podía aceptar eso. Había todavía una cosa en la que aún tenía que demostrar que era mejor que su futuro. Oye, vieja bruja. Carmilla solo la reconoció con una mirada.
Aún no hemos terminado. Este espectáculo sigue. No te atrevas a marcharte antes de que el trabajo esté terminado. HMPH. ¿Y cómo crees que sigamos? Preguntó Carmilla. Elizabeth, de alguna manera, sabía que haría un gesto con cualquiera de las manos si ambas aún pudieran moverse. Elizabeth también se menospreció. Sus brazos estaban destrozados, apenas sujetando la mitad superior de su micrófono lanza, y su garganta estaba destrozada, tanto por el cetro de Carmilla como por su propio noble fantasma. Incluso hablar en voz baja solo le produjo un gruñido que parecía más una nube atronadora que la voz de una chica. Así que ninguno de los dos podía cantar, pero y Elizabeth se giró hacia las cortinas, donde estaba Kiyohime, con una ligera y minúscula preocupación en su rostro. No se quedaron sin opciones. El ídolo sonrió con suficiencia. Bailemos. Supongo. Elizabeth le hizo un gesto a Kiyohime, tapándose la boca con las manos. Ella comprendió al instante. Comenzó a sonar una melodía suave y marcadamente oriental. Disfrutar de la luz de tal majestuosidad, ¿quién podría compararse? ¿Lo sabes? Dale todo lo que puedas al Señor, dale todo lo que puedas a la tierra. Déjame ahogarme bajo la resaca. Kiyohime comenzó a cantar, con una emoción lenta y controlada a flor de piel. La ansiosa multitud fue calmando poco a poco sus preocupaciones con la canción. Enka, Elizabeth recordó cómo la llamó Kiyohime. La canción llegó justo esta mañana, de Murasaki, quien investigó a fondo sobre géneros musicales japoneses antiguos para que encajara con Kiyohime, a través de Olga. Y Elizabeth tuvo que admitirlo. Era encantador. Suponía que Kiyohime no estaba nada mal. Parecía que su contraparte estaba de acuerdo, pues ambas se encontraban bailando al son de la música. Pasos lentos y controlados, mientras se cruzaban de vez en cuando, sin mirarse entre sí. Era una competencia, y su atención estaba reservada solo para el público. Perdido en la mirada de Enmao, ¿cómo me escribes tu carta? Arrojadme lejos, para nunca ser libre. Un paso, dos pasos, y luego Elizabeth giró con sus manos, sin importarle la sangre que brotaba de ellas y coloreaba el escenario con un círculo de sangre. Un paso, dos pasos, y entonces Carmilla se giró para encarar a la multitud, audaz y descarada, con la misma mirada ardiente que antes. La sangre que corría por su piel pura y blanca como la nieve no le restaba belleza. Los ríos de sangre roja parecían parte natural de su cuerpo. No se parecía en nada a la carnicería que la precedió, pero en realidad, esta era la única forma de baile en la que ambas se habían formado, a diferencia de los desenfrenados intentos de Elizabeth por agitarse en el escenario. Asistió a muchos bailes para su imagen, pero solo en esta ocasión Elizabeth encontró la manera de usarla a su gusto. Si tuvieras compasión de estas lágrimas que lloro, mira la verdad en mis ojos. Orillas lejanas, aguas intermedias, amor que nunca regresa. Ojalá un hilo descendiera, ojalá pudiera haber un final. Un corazón necio que desprecia sin cesar el amado de Asura. 3 pasos, 4 pasos, los giros de Elizabeth se volvieron más salvajes, erráticos con la intensidad máxima de la voz de Kiyohime. 3 pasos, 4 pasos, los pasos de Carmilla se hicieron más fuertes, dominantes mientras se pavoneaba por el escenario. Y entonces se conocieron. Elizabeth se detuvo, con los brazos tallados sobre el pecho y mirando a Carmilla. Carmilla se detuvo, su talón aterrizó justo más allá del ídolo y miró a Elizabeth. Silencio. El espectáculo terminó. Luego, un aplauso, 2 más, 10 más, el público estalló en aplausos. Vítores, gritos, gritando sus nombres. Porque eran ídolos. También se oyeron aplausos desde lejos, y Elizabeth estaba segura de que si entrecerraba los ojos, vería a esos soldados y a ese anciano animándolos también. Pero eso no le importaba demasiado, y en ese momento, el público tampoco era su principal preocupación. Lo que la abrumaba era el sonido rítmico que no provenía de abajo del escenario, sino de encima, detrás de ella. Él también aplaudió. Elizabeth sonrió. No podía distinguir cómo se veía, tal vez tenía los dientes ensangrentados, tal vez tenía una fea cicatriz que le recorría los labios, o tal vez su rostro simplemente no era apto para una sonrisa así. Pero de alguna manera, ella sabía que él seguiría llamándolo bonito. Y eso le bastaba. Bien, todos. ¿Quién creen que ganó? Sea quien sea, el ganador se decidirá por votación. Quienes crean que Elizabeth ganó, aclamadla. Anunció Kiyohime, con la voz resonando por los altavoces. Fuertes cánticos en su nombre, como Isabel había esperado.
En ese preciso instante, era el ídolo más grande del mundo, no solo de Francia en 1431, sino del mundo entero, a lo largo de la historia. Lo sabía en su corazón, lo sabía por los ojos que la miraban a través de 3 líneas de tejido cicatrizado. Y aquellos que creen que Carmilla ganó, griten su nombre. Sorprendentemente, también hubo muchos para ella. Carmilla miró fugazmente al público. Solo Elizabeth lo notó. Estuvo muy rendido. Sin embargo, solo podía haber una ganadora, y la ganadora es Elizabeth Báthory. La multitud vitoreó y gritó su nombre una y otra vez. Eli. 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 No se sorprendió. Su contraparte tampoco. Al ver el resultado, Carmilla hizo una pequeña reverencia y se marchó, luchando contra su último aliento. Elizabeth pudo ver cómo el oro comenzaba a brillar alrededor de su cuerpo. Finalmente, desapareció de la vista del público, y sus pies descendieron del escenario. Y bien. Eso fue, divertido, ¿no? Carmilla no dijo nada, solo ofreció una leve burla, pero Elizabeth juró que vio una leve sonrisa subir por sus orejas mientras su yo futuro se convertía en luz dorada. Elizabeth se volvió hacia la multitud e hizo una profunda reverencia. La multitud la aplaudió aún más fuerte, y así terminó su noche. Carmilla y Elizabeth Báthory fueron dos caras de la misma moneda, tanto en vida como incluso ahora, después de que sus leyendas las hayan sobrevivido a ambas. Pero esta noche, eran ídolos. Un ídolo que ganó ante la estruendosa ovación del público. Un ídolo que perdió y se retiró del escenario con gracia. En ese escenario habían estado dos Elizabeth Báthory y dieron un espectáculo espectacular. Los ojos de Quilloime estaban pegados a la acción. Los del rey también lo eran, pero preferiría que no fuera así. Porque, ¿quién en su sano juicio querría ver a una chica, y al ídolo que ellos habían producido, ser asesinados a sangre fría? Sabía que no quería, pero maldita sea, no podía apartar la mirada. El rey oyó un crujido. Si era su arma la que sostenía la puerta o los huesos de sus brazos al romperse, pensó que era mejor no saberlo. Entonces la mujer que estaba frente a Elizabeth se acercó y le golpeó la cabeza con su bastón. Una y otra vez, hasta que el escenario bajo el ídolo quedó pintado de rojo. Elizabeth, por favor, susurró King. Era inútil en el mejor de los casos y una idiotez en el peor. ¿Cómo iba a oírlo siquiera? ¿Y de qué serviría si lo hiciera? Pero no pudo evitar suplicar. ¿Suplicar por qué? ¿Su victoria o su supervivencia? Los golpes continuaron, y finalmente, Kim logró apartar la mirada. Su cuello cayó al suelo. Miró sus pies, calzados con las zapatillas que ni siquiera se había quitado al llegar a casa de compras en su mundo, y que aún usaba en un campo de batalla ensangrentado. ¿Y quizás podría ayudar? Sí que se movió cuando tuvo que ayudar a Olga, ¿no? Y logró convencer, momentáneamente, a Carmilla de que era alguien importante en su primer encuentro. Así que tal vez, solo tal vez, podría, distraerla. Kim volvió a mirar la escena espeluznante. Seguía en marcha. Si quería distraerla, tenía que hacerlo ya, rápido. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Pero sus pies no. Tenía calambres en las pantorrillas. Era miedo. Kim cerró los ojos y se mordió el labio. Sabía, desde el principio, que así sería. ¿Por qué había pensado lo contrario? Esta vez no hubo adrenalina, lo cual le salvaría si decidía intervenir. Ni Saitama, ni Karna, ni siquiera Ritsuka. Un héroe de su título debería poder huir ahora, sin importarle el dolor ni el daño que le causaría, porque eso es lo que hace un héroe. Pero no pudo. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Porque era un cobarde. Siempre había sido y siempre sería un cobarde. Aplastar el rey levantó la vista. El cetro de la mujer atravesó a Elizabeth, justo en la garganta. Su cuerpo se tambaleó. Un grito. Dejó de moverse. El rumbo de la batalla cambió, Elizabeth escapó de las garras del noble fantasma de Carmilla y la atravesó con su arma, poniendo fin a la pelea. Fue un milagro, o tal vez no. Quizás Elizabeth lo llevaba dentro desde siempre, igual que con su canto. Supongo que simplemente no creí lo suficiente en ella. Disfrutar de la luz de tal majestuosidad, ¿quién podría compararse? ¿Lo sabes? El rey miró a su derecha. Quilloime cantaba una melodía lenta y melódica. Vaya, no sabía que tuviera esa capacidad. Quizás debería dejar de dar por sentado lo que decían los sirvientes de ahora en adelante.
Al son de su canción, Elizabeth y Carmilla empezaron a bailar, incluso con los huesos rotos y las cicatrices sangrantes. Así que Elizabeth quería terminar con el camino de los ídolos a toda costa, ¿eh? Finalmente, el canto de Kiyohime alcanzó su crescendo, y también lo hizo el duelo de baile entre Elizabeth y Carmilla, que terminó con ellas mirándose fijamente. La multitud comenzó a aclamarlos, y él supuso que él también lo hizo, ya que comenzó a aplaudir antes de darse cuenta, aturdido. Sus ojos se encontraron con los de Elizabeth, ella sonrió. Y sí, ella estaría bien sin él. Una chica que podía sonreír después de todo eso, comparada con él que ni siquiera podía moverse para ayudar al ídolo que se suponía que debía estar produciendo. Sí, estaba bien. Más que bien, en realidad. Ella podría ser el ídolo más grande que jamás había visto. Suoshi. Y si ella realmente era Suoshi, entonces no tenía más opción que aplaudir junto con la multitud. Bueno, supongo que menos trabajo para mí, pensó Kim, inexpresivo. Si ella era tan buena, entonces su título era mera formalidad, lo que le hizo respirar aliviado. Supuso que había un rayo de esperanza. Elizabeth golpeó la mitad rota de su micrófono de lanza. Todavía funcionaba, asintió. Disculpen que nos pusiéramos tan violentos. Dijo por el micrófono, cubriendo con una mano el agujero que hizo el cetro. ¿Violento? Esa sí que era una película de tortura. Pero fue emocionante, ¿verdad? El público aplaudió, y para su horror, Kim se dio cuenta de que no entendía a la gente de este mundo tanto como creía. ¿Acaban de ver a una joven casi mutilada, y lo celebran? Preguntó para sí, estupefacto. Quizás los monstruos constantes no serían tan malos si la gente no fuera tan sanguinaria. Gracias por votar por mí. Pero este programa se acabó. Pero tranquilos, a Dragon Fever le quedaba un programa. Burdeos, mañana a la misma hora. No se lo pierdan, ¿de acuerdo? Nos vemos, mis jabalíes. Con eso, Elizabeth regresó con él y Kiyohime, con sangre aún goteando de algunas de sus heridas, sobre todo de los brazos. El público seguía vitoreando, incluso en el escenario vacío. Elizabeth. Gritó alguien cuando una mancha blanca pasó junto a Kim. Era Marie. Tan pronto como apareció Marie, una luz azul la envolvió, cerrando sus heridas casi al instante. Perdón por no haber podido hacerlo antes. Tenía las manos atadas con Wyverns, dijo Marie en tono de disculpa. Uf, estoy agotada. Gracias, Marie, dijo Elizabeth, recuperando la voz. Vencer. Te acaban de descuartizar los brazos, te han tratado la cabeza como si fuera una pelota de béisbol y te han apuñalado la garganta, y ya estás derrotado. Kim quiso gritarle barra preguntarle a su ídolo, pero se lo guardó. Si revelaba más sobre la clase de gente de este mundo, podría dar por terminado el resto de la semana. Llegamos justo cuando hundiste tu lanza en el asesino. Fue una actuación magnífica, Elizabeth. Mucho mejor que la última vez que nos vimos, dijo Karna, acercándose al ídolo. ¿La última vez? Creo que me acordaría de alguien como tú. Karna rió entre dientes. Supongo que simplemente no lo recuerdas. Elizabeth miró a Karna con más atención, antes de encogerse de hombros. Ah, sí, ¿no dijo Da Vinci algo sobre eso? La mayoría de los sirvientes no recuerdan sus invocaciones pasadas, pero los nuestros sí, por alguna razón. El hechicero les reveló mucho a él y a Ritsuka el día de su operación, sobre todo a Ritsuka, pero estar atento le había resultado beneficioso. Recordó que los sirvientes usaban las reservas mágicas de Chaldea para sobrevivir, así que supuso que era una buena excusa para su falta de, digamos, circuitos mágicos, ¿no? Vaya, qué suerte que me teletransportaran aquí, ahora que lo pienso. Kim imaginó por un momento lo que sería si fuera un maestro normal y tuviera que enfrentarse a Carmilla. Se estremeció de solo pensarlo. No. Hola. ¿Cómo va todo por aquí? ¿Aquiles? Exclamó Kim. Se giró hacia el origen de la voz, y allí estaba Aquiles. ¿Dónde había estado? Aquiles. ¿Venceste a ese arquero? Preguntó Sigfrido. Ah, así que ahí era donde había estado. Sí, lo hice, todo gracias al maestro, dijo Aquiles, dándole una palmadita en el hombro a Kim con una fuerza sorprendente. El maestro, con la cicatriz, tuvo que esforzarse para no tropezar. ¿De nada? Dijo Kim, inseguro. ¿Agradecerle qué? Aquiles solo respondió con una risa mientras pasaba al lado de Kim y se dirigía hacia Elizabeth, con quien compartió un tranquilo choque de 5. ¿De acuerdo? Eso fue algo.
Así que los rumores eran ciertos. El rey giró la cabeza hacia Siegfried. ¿Rumores? ¿Y ahora qué? He oído de Lady Antoinette y Lord Amadeus que eres un magnífico estratega y maestro. Debo admitir que pensé que solo dormías cuando te mantuviste agachado. Pero ahora veo que simplemente estabas esperando el momento oportuno para ayudar a la señorita Bathory y a Aquiles con sus enemigos, incluso desde lejos. Disculpa mi rudeza cuando nos conocimos. Siegfried terminó, inclinando ligeramente la cabeza. No, no hice nada de eso. Solo, los vigilé. Respondió Kim con el poco sentido que pudo extraerle de Siegfried. Las conversaciones a su alrededor se volvían cada vez más incomprensibles con el paso del tiempo. Ya veo, humilde también, tal como dijo Karna. No. No, de verdad, yo y no hace falta, rey. Eres un guerrero formidable a tu manera, ahora lo veo. Me enorgullece poder luchar a tu lado, dijo el sable, sin darle al rey la oportunidad de responder antes de marcharse. Dios, espero que esto no se convierta en nada, pensó el rey. ¿Podría al menos un sirviente escuchar lo que realmente tenía que decir? Señor King. Alguien quiere hablar con usted, informó Amadeus, que venía desde afuera del escenario. Por favor, deja que esta noche termine. King caminó hacia donde Amadeus le indicó, mientras Olga salía de su comunicador, como si lo hubiera solicitado por alguna razón. Ya no lo sabía, estaba en piloto automático. Señor King, lo saludó un anciano al salir de la zona de bastidores. Pelotones de soldados lo seguían de cerca. Es un placer saber finalmente su nombre. ¿Mi nombre? ¿Quién y? Entonces todo encajó. Esa ropa desaliñada, los restos de comida pegados en su vello facial canoso, la servilleta mal colocada ¿y tú? Preguntó el rey, ahora dándose cuenta de que nunca había oído su nombre. Saludó al rey. Comandante del fuerte Baucouleurs, John Le Corbeau. Encantado de conocerlo. Igualmente. Dijo King. ¿Por qué un comandante del fuerte quería? Un momento, el ejército estaba bajo el control de la otra Jeanne, ¿verdad? ¿Vinieron a arrestarlo? A Kim le temblaban las piernas. No quería herir a inocentes, pero esta noche ya era bastante descabellada. No necesitaba añadirle más yendo a la cárcel. Estoy aquí para jurar mi lealtad a ti, con todas las tropas que han aceptado unirse a mí. Mira, ¿puedo empeñar su qué ahora? Saludos y buenas noches, comandante Le Corbeau, dijo Olga de repente. Buenas noches, y estoy hablando con Olga Marien y Muspere. Supongo que podría decirse que soy la líder del grupo del rey, Chaldea, aunque no puedo ayudarlos directamente. Explicó. Veo que hablas por hablar. No lo cuestionaré. Francia ha visto suficiente como para que aún tenga dudas. Sí, es difícil de explicar. Bueno, volvamos al tema. ¿Puedes explicarme más sobre esta rebelión que estás incitando? ¿Cuántos te acompañan? Bueno, señora. Creo que sería una temeridad llamarlo rebelión con tantos. Luego hablaron sobre la situación del ejército francés. Al parecer, lo que hizo Kojiro difundió rumores entre las fuerzas de la Santa. Los rumores iban desde un simple uno de sus paladines estaba en la misma corte de los Wyverns hasta un simple la verdadera Juana de Arco siempre fue el enemigo. El rumor se extendió como la pólvora, lo que llevó a algunos incluso a separarse de las fuerzas de la impostora, aunque aún no se había oficializado. Lo que llevó al comandante del fuerte hasta aquí para hacerlo oficial bajo una pancarta. Todavía no has respondido a una cosa. ¿Cuántos están realmente contigo? Preguntó Olga. De los 20.000 que quedaban de las fuerzas de su majestad cuando falleció, 15.000 habían mostrado interés. ¿Más de la mitad? Preguntó Olga, golpeando la mesa con las manos. Solo he verificado a la mitad de los que mostraron interés, pero no dudo de que acudirán a nosotros en cuanto tengamos pruebas, dijo el anciano. Ya veo. Muy bien. Gobernante, por favor. Preguntó Olga. El rey miró hacia atrás y, efectivamente, Jeanne estaba allí. Caminó hacia él y el comandante del fuerte. Buenas noches, comandante. Buenas noches también, señora Ark. Hubo un silencio entre ellos, un silencio incómodo, y los soldados detrás del hombre comenzaron a murmurar entre ellos. Entonces, el comandante hizo una reverencia. Le pido disculpas por cualquier ofensa que le hayamos causado. Jeanne negó con la cabeza. No, lo que hiciste fue encomiable. Actuaste con rapidez tras la muerte del rey y sacaste el máximo provecho de la situación.
Mantén la cabeza alta, comandante. Tú y tus soldados fueron un modelo a seguir en el ejército francés, dijo para tranquilizarlo. Ya veo. Realmente eres Juana de Arco. ¿Eh? Lo siento. Luché contigo hace 2 años. Ni siquiera hablamos, pero vi lo que tu rostro les hizo a los hombres, la moral que les infundiste, y si te soy sincero, no vi nada de eso en la santa. Siempre he tenido una extraña sensación sobre ella, pero al verte aquí ahora, sé que nos han engañado, dijo. Miró a Jeanne a los ojos. Los militares te cubrirán las espaldas contra la bruja, Jeanne Dark, te doy mi palabra. Gracias. Como si fuera una señal, los soldados lanzaron un hurra por su nueva alianza. Y el rey estaba contento. Quizás. Si contaba bien, todos los sirvientes del impostor, excepto ese tipo que siempre estaba a su lado, habían desaparecido, ¿verdad? Así que con el ejército, ¿cuánto? 10.000 contra 2. Quizás podría escapar sin arriesgar su cuerpo por una vez. Así que ya estaban listos. Se acabó mirar a sus espaldas para ver si había sirvientes. No es que la jefa en persona se presentara frente a él en plena noche. Rey, dijo una voz femenina, sacándolo de su estupor. Era Jeanne. Gracias. Por todo. Estaba preparada para luchar contra los militares camino a mi impostora, pero, me alegro de no tener que hacerlo. De nada. Ya no le quedaban fuerzas para discutir. Jeanne sonrió y luego regresó al área detrás del escenario. Una última cosa, comandante. Mañana tendremos un último espectáculo en Burdeos. A la mañana siguiente, planeamos lanzar un asalto a gran escala sobre Orleans. ¿Estará preparado? Haré lo mejor que pueda. Gracias. Vámonos, Rey. Tenemos más cosas que discutir mañana. Finalmente, lo último antes de poder saludar a una cama, pensó Kim mientras él, y por extensión, Olga, regresaban al lugar de reunión. La multitud se había dispersado, al igual que los soldados, y el palacio de Marie y el escenario de Amadeus habían desaparecido. Solo estaban ellos ahora, con algunas sillas y bancos aquí y allá. No tengo mucho que decir. De hecho, con todos los sirvientes menos uno de las fuerzas del impostor desaparecidos, se podría decir que este último concierto es solo una formalidad. No hay necesidad de otro espectáculo. Elizabeth se enfurruñó. Pero supongo que no estaría de más mantener el impulso. Elizabeth soltó un diablos, sí. Hay una cosa más, pero, déjenla en nuestras manos aquí en Chaldea. Buenas noches, terminó Olga, y desapareció de la vista. Bueno, supongo que ya está. Un último espectáculo. Bueno, pues me voy temprano. Necesito guardar energías para mañana, dijo Aquiles, antes de regresar a la posada que habían comprado antes. Yo también, dijo Amadeus, y finalmente todos se fueron. Todos excepto el rey y Elizabeth. Bien hecho. Estuviste genial ahí fuera, dijo King. Era lo menos que podía decir, después de todo lo que ella había pasado. Demonios, la mayoría de los héroes de su mundo no llegarían tan lejos, pero esta adolescente sí. HMPH, por supuesto. Soy la mejor ídolo del mundo después de todo. Dijo con aire de suficiencia. Sí, claro que sí. Kim apenas notó las manchas rosadas en las mejillas de Elizabeth. Débil ante los cumplidos, ¿verdad? Aún así, ¿estás bien después de todo eso? Preguntó Kim, preocupado. No todos los días se veía a una chica recibir un golpe en la cabeza, una puñalada en la garganta y los dientes rotos en una sola pelea. Sí. Maria ya hizo bastante, pero eso no importa. Por ti, puedo hacer lo que sea. Para mí. Para el grupo de ídolos, se refiere, ¿eh? Pensó Kim. Una mentalidad de empresa negra como esa no era buena, y debería intentar alejarla de ella, pero... Elizabeth giró como si no estuviera cubierta de sangre seca y tarareó alegremente. Y supuso que podía dejarlo pasar por ahora. Por su ídolo favorito. Ya lo dije antes, pero, soy fan tuyo, de verdad. Gracias por todo, Ellie, dijo Kim. Solo gracias a ella pudo volver a ver espectáculos de ídolos, 3 veces, nada menos. A pesar de las dificultades que le había traído ser su productor, siempre le agradecería por ello. Claro que eso significaba que tenía que competir con su mayor fan, ¿no? Bueno, quienes quiera que fueran, con suerte podrían ser amigos. Hacía tiempo que no podía hablar de otaku con alguien. Elizabeth rió entre dientes. Claro que sí. Hasta luego, presidente. Y con eso, Kim se quedó solo.
supuso que él también debería regresar. Así que, 2 días más, ¿eh? Un último espectáculo mañana, y la batalla final al día siguiente, en la que esperaba no involucrarse demasiado. Eso era todo, supuso. Un final algo decepcionante para su primera incursión en las singularidades, a su favor. Siendo sincero, toda la experiencia había sido agotadora para él, y podía contar con los dedos de una mano las cosas positivas. Aún así, suponía que no era lo peor que le había pasado, aparte de estar atrapado en un mundo que no era el suyo. Al menos solo había estado en la línea de peligro unas 3 veces en los últimos 7 días, en lugar de la cuota de una vez al día que casi esperaba en su carrera de héroe. Así que estaba listo para dar por terminada esta singularidad, en definitiva. Lo único que lamentaba era no estar más cerca de encontrar el camino a casa, pero eso podía esperar hasta estar en un lugar más seguro, preferiblemente en Chaldea. Pero se estaba perdiendo algo. Hace tiempo que no llamo a Jin, ¿verdad? Romaní quería dormir. Claro que la punzada de la mirada del director frustró cualquier plan que tuviera para hacerlo realidad. ¿Por qué se fijaba tanto en él? ¿No podría extender un poco su mirada? Romaní suspiró. Su padre no era así. En cierto modo, era una lástima, como lo estricta que estaba siendo, pero en muchos otros sentidos, supuso que era un alivio. Lo entendía, de verdad. Después de todo, era el segundo al mando después de ella, pero también era humano. Tenía límites. No había dormido en las últimas 30 horas. Algo que se limitaba a solo 3 personas en la sala de mando, y si miraba a Olga, podía ver sus ojeras, que se obstinaba en mantener abiertas incluso ahora. Verlo lo motivó a esforzarse más. Casi tanto como si Magimari le hubiera dicho que luchara contra el sueño. Ah, ídolos, pensó Romaní con nostalgia. Uno de los mejores inventos de la humanidad moderna. El efecto del concierto de Elizabeth era prueba fehaciente de ello. Mucho mejor que todo lo que habían inventado en el siglo XX, si le preguntas. Y aunque por mucho que esas imágenes lo motivaran, la visión que ocurría unos metros a su derecha lo desconcertaba aún más. Era James. Escribiendo, o dibujando. En un papel. No debería ser tan desconcertante. Todos en la sala de mando estaban en una especie de lluvia de ideas, cortesía de él y de Olga. Concretamente, encontrar la manera de dañar la reputación de la otra Jeanne para ese último empujón y convertirla en la enemiga pública número uno. Estaban desconcertados, la mayoría. Él y Olga probablemente por la falta de sueño, mientras que los demás, porque era una tarea demasiado difícil. Pero James estaba ahí trabajando. Por una vez, trabajaba con diligencia. El doctor respiró aliviado. Romaní supuso que el hombre sí le había señalado esa información crucial sobre los santos de los sirvientes bajo el control del impostor, pero sinceramente empezaba a pensar que se había equivocado al ascenderlo cuando hizo muy poco después. Pensándolo bien, el currículum de James era sin duda y extraño. Era mago y estadounidense. Esas eran las únicas cosas que Romaní podía deducir con seguridad al consultar sus archivos. Se desempeñó bastante bien, aunque discretamente, en los últimos 4 años que había formado parte del equipo de simulaciones de Raisif de Chaldea. Aparte de eso, estaba en buena forma física, pero nada excepcional, sin antecedentes de enfermedades crónicas. Incluso su historial como mago era bastante vago, con solo unos pocos trabajos como freelance antes de ser contratado por Chaldea. La verdadera razón por la que lo eligieron fue porque lo contrataron. El antiguo director tenía buen ojo para el talento, como mínimo. Así que su presencia aquí debería significar que tenía algo. Claro que compartiría sus funciones con él y Olga durante los momentos más críticos de la Gran Orden lo convertía en una elección segura en caso de que realmente fuera tan anodino como en el papel. Ahora que él era el único que tenía la cabeza funcionando en ese momento importante, esas dudas habían quedado disipadas. Deslizar Romaní miró fijamente su escritorio. Habían deslizado un papel allí. Oh, ¿quieres que lea esto, James? Le preguntó Romaní a su compañero, quien apenas asintió mientras recogía el periódico para ver qué había estado haciendo James. Vaya, eso sí que es una letra, muy atrevida. Voltear dibujos. Muy simples, casi como monigotes. Lo opuesto a la chica que diseñó la mercancía. Voltear la falsa Jeanne. Romaní no entendía cómo James logró transmitir que se trataba específicamente de la falsa Jeanne con simples monigotes, pero de alguna manera sabía que era la falsa Jeanne. ¿Y algo, eh? Voltear y Romaní se levantó de repente. Director.
Tienes que leer esto, dijo, volviéndose hacia Olga y ofreciéndole los papeles. Es de James. Olga arqueó una ceja, pero obedeció. Al principio, respondió con confusión en el rostro al ver la primera página, luego con una ligera molestia y diversión, luego arrugó las cejas para confirmar que lo que realmente veía era lo que estaba dibujado, y luego frunció la nariz con disgusto, antes de cerrar los ojos y asentir. Envía esto al equipo de Burdeos y diles que lo difundan. Rápido. Ordenó a un operador cercano, quien lo hizo reaccionando de forma similar al leer el contenido de las páginas. Romaní, por su parte, no pudo hacer más que volverse hacia James, mitad confundido y mitad horrorizado. Pero ella no hizo eso, ¿verdad? Preguntó Romaní. No. Respondió con indiferencia, con casi la misma emoción que Romaní siempre le había visto. Las gafas de James le apretaban el rostro y ensombrecían sus ojos azules, pero Romaní estaba seguro de una cosa. Pero quiero verla negarlo. Debajo de esos Ray-Ban había alguien con quien no querrías meterte. Se acabó. ¿Qué ha pasado, mi señora? Preguntó Giles, tan tranquilo como siempre. Lo dije en voz alta. Lo hiciste. Quiero matar a Marie. Quiero matar a ese moreno. Quiero matar a mi yo inferior. Quiero matar a ese maldito de la cicatriz. Así que Jeanne pensó una y otra vez, como un mantra, para no empezar a matar a todos sus soldados que seguían soltando las chorradas de esos malditos espectáculos de ídolos. Te vendría bien pensar en el futuro, mi señora. La victoria aún está al alcance de mi vista, dijo Giles, y Jeanne no pudo evitar sentirse ligeramente asombrada. Se habían ido todos sus sirvientes y, de alguna manera, él aún se controlaba en lugar de masacrar a los soldados como hizo cuando mataron al rey. Impresionante, Giles. Y también increíblemente frustrante. Todavía tenemos nuestra arma secreta, si lo recuerdas. Cierto, ese dragón. Supuso que al menos podría intentar fingir calma. Para no alimentar aún más los rumores que circulaban entre los soldados. Hablando de eso, de alguna manera escuchó rumores de un nuevo rumor, aunque no lo había escuchado adecuadamente. Entonces, Jeanne abrió los oídos cuando dos soldados pasaron junto a ella. Oye, ¿lo oíste? Parece que la santa y yo que... Jeanne espetó. Mi señora, espere, yo no me cogí con ninguna cabra. Y el silencio era ensordecedor. Los dos soldados se alejaron de ella, y casi todos los soldados en el maldito fuerte la miraron de una manera que la hizo querer quemarlos a todos vivos. Dime, Santa. He oído que hay unos dragones al oeste. ¿Podría llevarme algunos para investigar? Preguntó uno de los dos soldados, nervioso. Jeanne no respondió, no pudo responder. Gracias, Santa. Ahora, ¿alguien me acompaña? Yo. Yo también. No me dejes atrás. Y pronto, en un fuerte que pretendía albergar a 200, solo quedaron 2. Giles. Sí, mi señora. ¿Se han ido? Ya deberían estar a unos cientos de pasos. Bien. Muy bien. Porque lo que estaba a punto de hacer eliminaría cualquier posibilidad de que los soldados regresaran. Ya no es que le importara. No cuando pensaban que ella era una folladora de cabras. Jeanne lanzó un grito estridente y chillón, y antes de que nadie pudiera parpadear, todo el fuerte había sido incendiado. Columnas de llamas seguían surgiendo del suelo, incluso después de que cada torre, cuartel y cualquier otra cosa que los soldados habían dejado en su camino hacia esa maldita rebelión ya estuviera en llamas mientras se convertían lentamente en polvo y cenizas. ¿Quién? Preguntó Jeanne con calma, desmintiendo el infierno que la rodeaba, debajo y dentro de ella. Giles no respondió, pero no era necesario. Ella sabía a quién debía matar. Un ping en su cintura. Su mirada se desvió hacia el disco mientras se lo acercaba a la cara. Ha pasado un tiempo. Nos vemos en Burdeos esta noche. Le costó todas sus fuerzas no prender fuego al disco, pero luego sonrió con una sonrisa honesta y feliz. Destruir Francia podía esperar. Una invitación de su mayor enemigo para que viniera a matarlo había llegado. Rey, espero que estés listo. Jeanne se rió, luego se rió y continuó riendo hasta que solo quedó carbón donde ella estaba parada.